Muy buenas noches para todos. La temática que nos corresponde abordar en esta actividad son los procesos de paz de Colombia, que vamos a resaltar son los del periodo del doctor Andrés Pastrana Arango y el primer periodo de Álvaro Uribe Vélez. Cabe resaltar que cuando hablamos de un proceso de paz, debemos entender que es un esfuerzo que hacen las partes para lograr una solución a un conflicto que nos ha dejado solo muerte, destrucción, olvido, abandono, desolación y una tristeza inmensa y el descuido total del Estado, quien supuestamente debe velar por nuestros bienes y por nuestra vida, y cada día nos deja más sumidos en un olvido total. Para nadie es un secreto que en nuestro país se atraviesa hace más de 50 años en un conflicto que al parecer nunca va a tener fin. Para el año de 1998, en el periodo de Andrés Pastrana Arango, estuvo muy sonado el acuerdo que firmaba Pastrana con la guerrilla de la FARC, donde la FARC pedía que se les despejara prácticamente todo el territorio colombiano. A manera de pensar, diría yo que desde ahí se debió haber notado que no iba a tener feliz término un acuerdo con una exigencia que estaba fuera de todo contexto, porque ¿cómo se va a hacer un acuerdo en medio de las balas? Yo no le veía lógica, y para esa época pues todavía no es que uno esté muy metido en la política y no es que uno conozca mucho de los temas, pero sí uno escuchando y mirando todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, uno va entendiendo y se va metiendo y se va la manera como el presidente debió abordar la temática o la problemática. Porque si hay dos enemigos, con los dos enemigos se debe concertar. Y siempre se le temió y se le sigue temiendo a la guerrilla de la FARC. Y que creo yo que fue dándole fuerza a otras organizaciones, eso, que las marginaban, que las creían menos fuertes, menos poderosas. Entonces se fueron llenando diría yo, de rabia, de ansias de poder, y fueron demostrando que ellos, al igual que la FARC, eran unos grupos que también tenían unos ideales y que por ellos iban a luchar a fuego cruzado, pero ellos iban a lograr lo que ellos querían. Cuando ya termina el periodo del doctor Andrés Pastrana, entra el doctor Uribe, quien para la época no estaba de acuerdo con las negociaciones de paz. Lo que no entiendo como Colombia, siendo quien está sufriendo todas las negociaciones de paz, lo que no entiendo como Colombia, siendo quien está sufriendo todas las inclemencias de la guerrilla, y ven que este señor está oponiéndose a los procesos de paz, lo aceptan como candidato y lo eligen presidente de la República de Colombia. Para nadie es un secreto que cuando entra el señor Uribe, se desata el combate más grande que pudo haber en la historia entre la guerrilla y el ejército. Continuando con las apreciaciones establecidas para esta actividad, podemos decir que también en el periodo de Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana se destaca una sociedad civil muy activa en la vida social política, al igual que los procesos de negociación que actualmente mantenían abierto con los grupos insurgentes. Observando el reflejo de los grandes conflictos armados de Colombia, asombra la capacidad activa y la alta intensidad de la violencia contra la población civil que se ha presentado literalmente en Colombia. Si bien es cierto
Colombia se arraiga muchas igualdades, ya que son destacadas de un conflicto armado donde solo ha dejado a su paso destrucción y desolación. Cabe resaltar que han sido fallidos los acuerdos de Colombia, dado que se destruye con mentiras y sin la parte más importante en la toma de decisiones determinantes. Una de las batallas libradas por los grupos al margen de la ley han logrado que toda la sociedad y el Estado, al igual que los grupos de la ley, han logrado que toda la sociedad y el Estado, al igual que los grupos al margen de la ley, como lo habíamos dicho anteriormente, se proclamen campeones de los derechos humanos y de las normas humanitarias. También han logrado que esté por fuera de toda discusión al rechazo a la práctica de las tomas de rehén, secuestro, desaparición forzada, homicidio de personas protegidas, el reclutamiento de menores, el uso de armas de destrucción indiscriminada, daños a bien civil y otras entidades, al igual que las personas naturales. A pesar de los muchos acuerdos y procesos que se han dado en Colombia, continúan los grupos al margen de la ley haciendo toda clase de aberración contra la población civil, sin pensar por un instante en que las huellas que dejan son irreparables. Otra gran parte es nuestra amada Colombia, pese que ya las mujeres han iniciado a empoderarse de su problemática social y a alzar su voz en pro de esta guerra de poder que nos mantiene, ya hace más de 50 años. Continuando con el tema que se está abordando y a manera de reflexión para cerrar, ha resultado interesante abordar estos tres procesos de paz porque han permitido evidenciar aspectos con esos comunes enmarcados dentro de las falencias que se dieron en los procesos. Se resaltan las intenciones que hubo en casa por parte de los presidentes para sentarse a dialogar con los factores involucrados en el conflicto. En el caso de Colombia, el ELN, la FARC y los paramilitares. Pese a ello que, como ya se sabe, los resultados no fueron positivos al principio, pues en el caso de Colombia durante el mandato de Andrés Pastrana, el episodio del Caguán, la silla vacía representando una vergüenza nacional y una patada en el proceso por parte de la FARC, lo que dio lugar a la suspensión de los diálogos. Afortunadamente, hace menos de una década se logró con el gobierno del hoy expresidente Juan Manuel Santos. En consecuencia, se hace necesario conocer los artistas de la historia de violencia sociopolítica que ha sufrido nuestro país para pensar la forma o estrategia desde la psicosocial para brindar un acompañamiento a nuestros ciudadanos.